En su libro Un mundo feliz, Aldous Huxley desarrolla la idea de la sobrepoblación como el origen de todos los males que arremeten contra las sociedades modernas. ¿Qué tanta razón tenía? ¿Por qué Holanda está repleto de lugares destinados a socializar con iluminaciones así? Mientras que en México a la mayoría nos invitaría dicha luz más bien a tomar una siesta. ¿Qué tan estrecho podría llegar a ser el vínculo entre la arquitectura y la psicología? Y más aún, ¿por qué habríamos de considerar la existencia de dicho vínculo? Todas estas cuestiones son abordadas indirectamente por el antropólogo Edward T. Hall en su libro The Hidden Dimension, la dimensión oculta. Así que adentrémonos en este libro. Edward T. Hall fue un antropólogo estadounidense creador del concepto proxémica, que es ya hoy en día considerada un campo de la semiótica. La semiótica es la ciencia que estudia los signos. Este concepto lo desarrolla a profundidad precisamente en este libro. Pero hay que hacer un paréntesis. Es un libro escrito en 1966 y desde una perspectiva norteamericana, así que hay que tener cuidado con las generalizaciones. Incluso el autor en su momento hace mención de estas precauciones. La postura de Hall es ecléctica, no separaba lo biológico de lo cultural. Él trataba de estructurar una teoría antropológica sustentada en fundamentos etológicos. Para ello, reunió una serie de investigaciones basadas en el uso que el ser humano hace del espacio. Incluso menciona, el tema de este librito es el espacio personal y social y la percepción que el hombre tiene de él. Así que sí, es un libro sobre el espacio. Hall menciona dos grandes razones por las cuales es importante prestar atención a la dimensión espacial de la cultura. La primera es el crecimiento de las relaciones con gente de todo el mundo, es decir, la interacción de distintas culturas como producto de la globalización y de la mezcla de subculturas dentro del mismo territorio nacional. Esto con el objetivo de evitar deformaciones de sentido al interactuar con personas de distintas culturas. O sea, para que entre Argentina y México se entienda que un choripán es una torta y una torta es un pastel. La segunda es la reivindicación de las necesidades espaciales de la humanidad, de sus necesidades proxémicas. Debemos comprender que el espacio humano no se agota en los límites de nuestro cuerpo, tal cual podría pensar un tratante de esclavos. Sería más acertado pensar que estamos rodeados de una serie de burbujas que son invisibles pero que podemos medir y comprender. Esto nos llevaría a mejorar las estructuras donde habitamos, entendiendo que a las poblaciones mundiales citadinas actualmente se les está amontonando en grandes casilleros verticales como lo pueden ser departamentos u oficinas. Ya señaladas estas dos justificaciones sociales, pasemos a mencionar los dos axiomas, es decir, las bases sobre las que se edificará la teoría proxémica. Axioma 1. Todos los humanos son cautivos del idioma que hablan. Hall es influido por dos grandes exponentes de la lingüística, Franz Boas y Benjamin Lee Whorf. Este último postula que el idioma no solo sirve para expresar el pensamiento, sino que también lo forma y lo estructura. El mérito de Hall es trasladar estas tesis surgidas en el estudio del lenguaje al campo de la percepción. Hall niega la idea de que dos personas que se exponen al mismo estímulo registren la misma información. Él está convencido de que dos personas de dos distintas culturas no solo hablan idiomas diferentes, sino que también habitan mundos sensoriales diferentes, que a su vez determinan y estructuran la percepción del mundo. Segundo axioma. Los sistemas culturales que norman el comportamiento están profundamente arraigados en la biología y la fisiología. El ser humano, a diferencia de otros animales, ha elaborado prolongaciones de su organismo que mejoran o especializan ciertas funciones. Por ejemplo, la computadora es una prolongación del cerebro, el teléfono es una prolongación de la voz, el lenguaje es una prolongación de la experiencia y la escritura es una prolongación del lenguaje, lo cual la vuelve una especie de metaprolongación. El problema es que se le ha dado tanta amplitud a estas prolongaciones que en ocasiones olvidamos su carácter biológico. Esto hace evidente que la evolución humana
pasó del plano biológico al plano cultural. Es decir, no nos crecieron y es poco probable que nos crezcan cuernos en la cabeza, pero sí nos crecieron celulares en las manos. Comprendidos ya los supuestos básicos de los que parte el autor, entremos de lleno al contenido temático del libro. Como lo habíamos mencionado, la proxémica es el tema principal de este libro. Pero, ¿qué es la proxémica? Bien, Hall nos menciona que la proxémica es solo una parte de la dimensión cultural, que en efecto es una dimensión oculta. Textualmente nos dice: he acuñado la palabra proxémica para designar a las observaciones y teorías interrelacionadas del empleo que el hombre hace del espacio, que es una elaboración especializada de la cultura. En otras palabras, la proxémica es una disciplina que surge del estudio del comportamiento territorial del ser humano y del moldeamiento mutuo que este organismo tiene con su medio ambiente. Y considerando que actualmente la humanidad está en condiciones de crear sus propios ambientes, y entendiendo que organismo y ambiente se influyen mutuamente, no podemos negar que la humanidad está en condiciones de determinarse a sí misma, de determinar qué organismo va a ser. He ahí la importancia del estudio proxémico. Existen 3 niveles o manifestaciones proxémicas: la infracultural, la precultural y la microcultural, que en su conjunto conforman el modelo organizado de la antropología del espacio. La infracultural se refiere al comportamiento en los niveles organizacionales inferiores que sustentan a la cultura. Digamos que es la base biológica más arcaica. La precultural alude a la base fisiológica común para todas las personas que nos permite estructurar y dar significado a la cultura, es decir, a los sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Y la microcultural es aquella donde se pueden realizar las observaciones proxémicas, es decir, donde la proxémica se hace evidente. Sin embargo, al comprenderlo como una pirámide perfecta, quizá estaríamos cayendo en un error. Sería más acertado esquematizarlo más o menos así. Quiero aclarar que tanto la pirámide anterior como este esquema son elaboraciones propias, no aparecen en el libro de Hall, pero espero nos ayuden a comprender mejor a qué se refiere. El nivel infracultural se refiere en gran medida a la territorialidad, que es un sistema básico de comportamiento para todos los seres vivos y que cumple diversas funciones biológicas. El nivel precultural también es el sustrato biológico, pero en este caso exclusivamente de la especie humana, como ya lo habíamos dicho, los sentidos de percepción. Y por último, en el nivel microcultural, donde podemos observar un sinfín de expresiones culturales e incluso contrastar unas contra otras. Estudiemos más a detalle cada uno de los niveles de este modelo. El nivel infracultural también se refiere a varias distancias, como la distancia de huida, que es qué tanto yo permito que un estímulo amenazante se acerque a mí antes de salir huyendo; la distancia crítica, que es pasando el umbral de huida, qué tanto permito que esa amenaza se acerque a mí antes de atacar; la distancia personal, que es una ámpula invisible que rodea a un individuo; y la distancia social, que es en qué momento pierdo contacto con el grupo, ya sea de manera física o psicológica. De manera psicológica podríamos hablar de que es un vínculo que ciña al grupo, como cuando estás rodeado de mucha gente de manera física, pero todos te aplican la ley del hielo. La distancia social es tremenda. En este nivel también es muy importante considerar las consecuencias del hacinamiento. El hacinamiento se refiere al agrupamiento o amontonamiento desmedido de organismos en un mismo espacio. Cuando una población crece desmesuradamente y se genera hacinamiento, va a existir tensión estresante psicológica y emocional, que a su vez va a desembocar en un sumidero comportamental, es decir, en distorsiones del comportamiento normal de los organismos, como lo pueden ser agresividad desmedida o distorsiones, alteraciones en los ciclos reproductivos, lo cual va a llevar poco a poco a un desplome demográfico, es decir, menos nacimientos, más muertes. En resumen, la sobrepoblación amenaza con destruir no solo al organismo, sino también a su medio ambiente. Por lo tanto, cuando se llega a una densidad poblacional crítica, la solución es sencilla: se debe suprimir a algunos individuos. Hall retoma algunos estudios en animales que ejemplifican su argumento anterior, por ejemplo el cangrejo, el pez espinoso,
la rata almizclera, el ciervo Zika y los turones. Sobre el hacinamiento, Hall concluye: probablemente en el hacinamiento en sí no hay nada patológico que produzca los síntomas examinados, pero trastorna importantes funciones sociales y por eso conduce a la desorganización y, en definitiva, al desplome demográfico o a las grandes mortandades. 34 años más tarde, Edward T. Hall llega a darle la razón a Huxley cuando decía en Su Mundo Feliz que sí, la sobrepoblación nos va a destruir a todos. Pero no caigamos tan fácil en la desesperanza. Justamente Hall menciona que hay un factor que nos ha permitido resistir al hacinamiento y en su medida a sus consecuencias. Este factor es la pérdida de la capacidad olfativa. Pero bueno, ya hablaremos de ello más adelante. Para hablar del nivel precultural, Hall inicia citando a Kilpatrick, quien decía: nunca podemos tener conciencia del mundo como tal, sino solamente de el impacto de las fuerzas físicas en los receptores sensorios. Como habíamos visto, el nivel precultural hace alusión a la percepción del espacio. Los receptores sensoriales son de suma importancia al momento de construir mundos perceptuales, que como ya habíamos dicho, son completamente subjetivos y varían de persona a persona. Estos mundos perceptuales se vuelven palpables a través del lenguaje. Por ejemplo, el 20% de las palabras que contiene el diccionario de bolsillo de Oxford son palabras referentes al espacio o con connotaciones espaciales. El mundo perceptual se genera a través de la integración de toda la información sensorial que recibimos. Por los ojos no podemos más que recibir luz, formas o colores, o por el oído no podemos recibir más que sonidos. No escuchamos un coche, escuchamos sonidos que asociamos a un coche. De allí que el psicólogo James Gibson haya hecho la distinción entre campo visual y mundo visual. El campo visual es solamente la imagen que aparece en nuestra retina, mientras que el mundo visual implica ya la significación de esa imagen. Además, esta información sensorial que recibimos es modificada por la cultura. No solo vemos y escuchamos, sino que aprendemos a ver y a escuchar. Y a su vez lo que aprendimos influye en cómo vemos y en cómo escuchamos. Hay dos tipos de receptores sensoriales: los receptores a distancia y los receptores de inmediación. Aunque la piel es algo ambiguo, puede ser tanto a distancia como de inmediación. Los receptores a distancia, que son los ojos, los oídos y la nariz. Cuando nuestros antepasados comenzaron a vivir entre los árboles, se reclinó la confianza del sentido del olfato al sentido de la vista. Era muchísimo más importante ver la rama que ibas a sujetar a oler la rama. De nuestros sentidos, la vista es el más desarrollado y el más complejo, es el que recibe más información. Evidencia de ello son el tamaño de los nervios que comunican estos órganos con nuestro cerebro. Nuestro nervio óptico tiene 18 veces más neuronas que nuestro nervio coclear. También, el espacio que podemos sondear a través de nuestros ojos abarca hasta 1.5 kilómetros, mientras que con el oído es de 6 a 30 metros. También cabe señalar el tipo y complejidad de las prolongaciones de estos sentidos. La radio fue inventada muchísimo antes que la televisión. También es interesante considerar que de las 7 bellas artes, solo una puede prescindir de la vista, y es la música. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, hemos perdido cierta capacidad olfativa, a pesar de que el olor es uno de los más antiguos y efectivos medios de comunicación a través de elementos químicos. Sirve hasta para conocer el estado emocional a distancia de alguien. Pero como ya hemos visto, este sentido se encuentra suprimido y no solo de manera biológica, sino también cultural. No solemos estimularlo mucho que digamos. Hablemos ahora de los receptores de inmediación, que son los músculos y la piel. Los músculos y su propiocepción corresponden a lo que Hall llama el espacio sinestésico, es decir, propio del movimiento. Lo que uno puede hacer en un espacio determina en gran medida su modo de sentirlo. La disponibilidad de movimiento es muy importante en un espacio. La piel es un receptor que corresponde a dos espacios, el espacio térmico y el espacio táctil. El espacio térmico tiene que ver con la percepción de temperaturas. Por ello es que hablábamos que es algo ambiguo, porque no es precisamente espacio táctil, hay una pequeña distancia entre la percepción de la temperatura. Sobre el nivel precultural, se puede concluir entonces que condicionado, pues culturalmente. Por último, el nivel microcultural comprende tres aspectos: el espacio de caracteres fijos,
el espacio de caracteres semifijos y el espacio informal. El espacio de caracteres fijos es el molde donde acontece buena parte del comportamiento y que sirve para organizar las actividades tanto de individuos como de grupo. Por ejemplo, la ciudad, la traza urbana, las villas, los pueblos, las casas, los cuartos, todo aquello que es inamovible y que comprende manifestaciones materiales y simbólicas. Por una manifestación simbólica me refiero a la pared muchas veces invisible que separa el comedor de la cocina, por ejemplo. El autor también menciona que solemos anclar personalidades a estos espacios. Por ejemplo, no somos la misma persona en la oficina o en el despacho que en nuestra casa. Esto debido a que son personalidades incompatibles y por ello son espacios separados. El espacio de caracteres semifijos se refiere a aquellos espacios en los cuales sus elementos se pueden modificar de distintas maneras y que impactan directamente en el comportamiento de las personas, dando como resultado dos tipos de espacios, el espacio sociópeto y el espacio sociófugo. El espacio sociópeto es aquel que reúne a las personas y facilita la interacción. El espacio sociófugo, por su parte, es aquel que mantiene a las personas separadas unas de otras y que permite no interactuar entre ellas. Un ejemplo de espacio sociópeto puede ser una mesa redonda y un espacio sociófugo puede ser dos filas de sillas dispuestas espalda contra espalda. Cabe señalar que lo que es un espacio sociópeto en una cultura puede ser un espacio sociófugo en otra, y que sociópeto no quiere decir universalmente bueno, ni sociófugo universalmente malo. Lo deseable es la flexibilidad de los elementos de este espacio para poder ser un espacio sociópeto o sociófugo según sea el humor de las personas que se encuentran en él. El espacio informal es el espacio que media la interacción entre las personas y por ello comprende las distancias que existen entre los encuentros interpersonales. Con ese motivo procederemos a hablar de las distancias en el ser humano. Estas son 4. La distancia íntima, la personal, la social y la pública. En la distancia íntima, la relación con otro cuerpo, es decir, la presencia de otra persona, es inconfundible. A pesar de que la visión se encuentra deformada, la información sensorial que llega por otros receptores es muchísima. Su fase cercana comprende distancias menores a 15 centímetros. Es la distancia del amor y de la lucha. Es la fase de contacto máximo. El uso de los receptores a distancia se reduce considerablemente. El lenguaje vocal también es prácticamente nulo. Su fase lejana abarca de los 15 a los 45 centímetros en donde se pueden extender los brazos y asir las extremidades de otra persona. Aquí sí se usa la comunicación vocal, pero en un volumen muy bajo, a manera de susurros. Culturalmente se nos ha enseñado que emplear esta distancia en público no es bien visto, no es apropiado. Y en las situaciones en donde no se puede evitar, como al usar el transporte público, se deben recurrir a mecanismos defensivos que anulen la intimidad. Por ejemplo, permanecer inmóvil, evitar las miradas y renegar de cualquier tipo de contacto que exista. La distancia personal es la distancia que separa a los miembros de una misma especie, es decir, es una especie de burbuja que separa el yo de los demás. Su fase cercana va de los 45 a los 75 centímetros y es mediada por las extremidades de manera sinestésica. Su fase lejana va de los 75 a los 120 centímetros, es decir, a la distancia del brazo. Los asuntos de interés y de relación personal se tratan a esta distancia. La distancia social es la distancia en donde ya no se advierten los más finos detalles del rostro de la otra persona, y donde ni una ni otra persona esperan ser tocados o tocar. Su fase lejana va desde los 2 a los 3.5 metros. Es la distancia en donde una figura humana puede contemplarse en su plenitud. Tiene un toque más formal que la fase cercana de esta misma distancia y suele utilizarse para separar o aislar a las personas unas de otras sin que parezca descortés evadir una interacción. Por último, la distancia pública es aquella que se encuentra totalmente separada de la participación o de la interacción inmediata. Su fase cercana va desde los 3.5 a los 7.5 metros, y en esta fase los lingüistas han observado que se formaliza el discurso, se hace una elección más cuidadosa y detallada de las palabras. Su fase lejana va de los 9 metros en adelante. La voz y los movimientos deben ser exagerados o amplificados para ser efectivos. Los ademanes y posturas se vuelven fundamentales para la comunicación no verbal. ¿Cuánto mide Susana a distancia? 1.5 metros.
Entonces, su sana distancia está por ahí de la fase cercana de la distancia social, ¿no? En este libro, Edward T. Hall también dedica un capítulo a hablar del arte como un indicador de la percepción. Para ello recurre al libro The Painter's Eye, El ojo del pintor, de Maurice Grosser, en donde este pintor explica a detalle las técnicas necesarias para elaborar un retrato. Las descripciones de este pintor norteamericano presentan extraordinarias similitudes con las conclusiones a las que llega la investigación proxémica de Edward T. Hall, en especial cuando habla de las distancias del ser humano. Grosser asegura que la distancia ideal para elaborar un retrato es de 1 metro a 1,5 metros, y continúa. Como se puede ver, un antropólogo y un pintor llegaron a las mismas conclusiones. Actualmente podríamos hacer una comparación también muy sencilla con los planos fotográficos. Sin embargo, lo más interesante al hablar del arte como un indicador de la percepción es lo mucho que puede revelar de los mundos perceptuales tanto de nosotros como de nuestros antepasados. Sería imposible comprender a cabalidad hoy en día estos antiguos mundos sensoriales. Sin embargo, las obras de arte nos permiten aproximarnos a ello. Con el arte podríamos rastrear el desarrollo de la conciencia sensorial de la humanidad. Por ejemplo, en la pintura medieval no se distinguía entre campo visual y mundo visual. No se pintaba la imagen que aparecía en la retina, sino la percepción de esa imagen. Esto se puede observar, por ejemplo, en esta pintura, La Salvación de San Plácido. En la pintura renacentista aparece la imagen tridimensional, esto gracias a las leyes de perspectiva que hacen converger todas las líneas en un solo punto. Sin embargo, el tratamiento que se le daba al espacio era todavía estático. Los artistas del post-renacimiento, como Leonardo da Vinci, incluyeron más espacio en sus pinturas utilizando varios puntos de fuga, rompiendo así con la perspectiva lineal. Rembrandt, por ejemplo, pintó un perfecto campo visual estático. En su retrato se debe de mirar fijamente a su ojo, para que coincidan perfectamente la visión foveal, macular y periférica con la pintura. Por su parte, Hobbema, otro pintor holandés contemporáneo de Rembrandt, pintaba grandes y muy detalladas pinturas de la vida en el campo de Holanda. Para apreciarlas debidamente, debes acercarte a 60 o 90 centímetros de la pintura, lo cual te va a obligar a girar la cabeza para contemplarla en su plenitud. Esto, a pesar de ver una pintura, es como contemplar un paisaje holandés de principios del siglo XX. Los ejemplos de Hall son principalmente eurocentristas. Sin embargo, bajo su hipótesis del arte como indicador de la percepción, podríamos también aprender mucho de los mundos sensoriales de culturas como la azteca, por ejemplo. De igual modo, la mayoría de estos ejemplos son pictóricos, pero pensemos en la antigua Grecia. Su escultura era más exponente que su pintura, lo cual habla de la capacidad de expresar la esencia humana en movimiento, activa, vibrante. De igual modo, la arquitectura griega llega a chocar con algunas concepciones occidentales de lo que debería ser un templo religioso. El templo de Hefestión, por ejemplo, es un templo muy pequeño, lo cual choca con la idea de que una catedral debe ser muy amplia. La arquitectura egipcia también nos demuestra la gran afición que tenían por la geometría y por las superficies planas. Y la literatura universal también nos puede demostrar a través del lenguaje, como ya habíamos mencionado anteriormente, las concepciones espaciales que se podían tener en una determinada época sociohistórica. Una considerable parte de este libro se dedica a describir la proxémica en contextos de distintas culturas, lo cual, como habíamos visto anteriormente, corresponde al nivel microcultural del modelo antropológico del espacio. Menciona 5 culturas diferentes: la alemana, la inglesa, la francesa, la japonesa y la árabe. Cada una de ellas contrastando en mayor o menor medida con la cultura norteamericana que le es propia. El autor menciona que la población alemana considera su espacio propio como una prolongación de su persona, y por lo tanto recelan bastante de él. Menciona un ejemplo en el que 4 prisioneros de guerra alemanes fueron alojados en una misma cabaña, y en cuanto dispusieron de materiales, cada uno hizo una división en dicha cabaña para tener su propio espacio. También en Alemania son comunes las puertas de doble grosor,
Esto para aislarse del ruido externo. En Alemania, una puerta cerrada no significa deseo de soledad o que se esté realizando alguna actividad ilícita o el deseo de no ser molestado. Sin embargo, una puerta abierta sí se concibe como un desorden. El orden y la jerarquía tan propios de la cultura alemana se manifiestan en el tratamiento de sus espacios. No se deben mover las cosas de su lugar, ya que es el orden establecido. Por ello, también se repudian o se rechazan los muebles ligeros que son fáciles de mover. Por su parte, la población inglesa está acondicionada tempranamente al espacio compartido. Se crían en un solo cuarto todas las hermanas y hermanos de la familia. Los miembros del Parlamento no tienen despachos personales, suelen llevar a cabo sus actividades en el mirador que da al Támesis. Esto va en contra de la idea norteamericana de los espacios propios y fijos para trabajar. En Estados Unidos, negarse a hablar con una persona es una clara señal de rechazo o de aversión ante esta. Sin embargo, en Inglaterra esto no es así, ya que a falta de barreras físicas que delimiten el espacio personal, la única herramienta que tienen para tener un momento a solas es ensimismarse. Podríamos decir entonces que la cultura norteamericana es un punto intermedio entre la cultura individualista alemana y la cultura colectivista inglesa. A diferencia de Norteamérica, donde no se preocupan porque alguien los escuche hablar, de hecho eso señala que no se tiene nada que ocultar, en Inglaterra, debido a la falta de privacidad espacial, las personas aprendieron a enviar y proyectar su voz a una sola persona en específico, para no entrometerse en ningún otro asunto. Alcanzar a escucharle a una persona inglesa es una intromisión en su vida personal y demuestra una gran falta de educación. La modulación de su voz es tal que en un ambiente norteamericano podrían parecer conspiradores. Mientras tanto, la población francesa parece presentar un especial interés por el mundo sensorial. El autor menciona que incluso en los mapas turísticos franceses se le indica al turista qué sentidos puede ejercer en qué parte del trayecto. Viven en un gran hacinamiento, por lo tanto suelen relacionarse de manera muy sensual. Esta cercanía les ha acostumbrado a lo que para nosotros sería un gran gasto de energía sensorial. Para la cultura japonesa, el centro es el eje rector de su espacio. Ante la mirada japonesa, las habitaciones occidentales parecen vacías porque está vacío su centro. En Japón, es usual que las habitaciones estén despejadas a los costados y que todo se conglomere en el centro, porque ahí es donde acontece la vida social. Por ejemplo, el fogón japonés hibachi se localiza en el centro de la habitación. También demuestran tener cierta preferencia por el apiñamiento que no comparten con la cultura norteamericana. Incluso se utiliza la expresión dormir al estilo japonés, que consiste en amontonarse para dormir en el suelo. También, sus paredes suelen ser muy delgadas, incluso de papel, lo cual contrasta con las paredes alemanas que ya habíamos mencionado. También resulta muy interesante contemplar cómo se subraya la importancia de las intersecciones en Japón a diferencia de en Occidente. En Europa y en México también, por ejemplo, se le pone nombre a las calles, mientras que en Japón se le pone nombre a las esquinas, es decir, a las intersecciones. Otra diferencia respecto a la traza urbana japonesa y la occidental es la enumeración de las casas. En Japón, estas están relacionadas en tiempo y no en espacio. Se enumeran no según su orden de agrupamiento, sino en el orden en el que fueron construidas. Así que te puedes encontrar el número 1 seguido del número 54. En esta cultura, los espacios de caracteres semifijos son predominantes. Los muebles son muy livianos y se pueden mover con mucha facilidad, al igual que incluso las paredes. También es muy importante señalar que para la cultura japonesa no existe el espacio vacío. Existe más bien una distancia entre objetos a la cual se le da significado, y se le llama ma. El ma o intervalo es un elemento de construcción básico en toda la experiencia espacial japonesa. Hace mucho sentido también pensar en el Feng Shui como una práctica que surge y se desarrolla en Oriente. Por último, no hay frase que describa mejor la cultura espacial árabe que la siguiente: lo público es público. En Occidente consideramos que cuando una persona se detiene en un espacio público, se crea una esfera invisible que es impenetrable. Incluso si la deseas penetrar, debes disculparte con la otra persona. Cuando pides permiso para pasar en el camión, dices perdón, disculpe, con permiso. Pero para la cultura árabe, el que una persona ocupe un espacio público no le da ningún derecho sobre este. Incluso, si otra persona desea ocupar ese espacio, tiene todo el derecho de hacer sentir incómoda a la otra persona para que lo desocupe y se puedan reemplazar los lugares.
En el mundo árabe, el hacinamiento en los espacios públicos es tan grande que los empujones y las apreturas no son ninguna grosería ni ninguna rudeza como podríamos pensar en Occidente. El ego árabe debe arremeterse y acurrucarse bien dentro de la envoltura del cuerpo para poder soportar las densidades poblacionales en las que se habita. Según el autor, esta disociación entre cuerpo y personalidad puede explicar la normalización de la amputación de los ladrones en público. Una similitud entre la cultura árabe y la cultura inglesa es que debido al hacinamiento, el no hablar es un mecanismo de defensa para generar un espacio individual e íntimo. También hay que señalar que la cultura árabe es una cultura altamente olfativa. En lugar de rechazar o de buscar disfrazar los olores personales, se trata de ensalzarlos, de realzarlos. El límite olfativo cumple varias funciones en la cultura árabe. Acerca a los que quieren estar cerca y aleja a los que quieren estar alejados. Tanto es así que echarle el aliento en la cara a un amigo no es mal visto como podríamos pensarlo en Occidente. Por último, cabe señalar que a la persona árabe no le molesta en lo absoluto verse apretujado entre personas, pero le repugna la idea de sentirse apachurrado o apachurrada entre paredes. La sensibilidad al hacinamiento arquitectural es mayor que a la social. Esto podría ser un símil con lo que menciona el autor respecto a su cuerpo. Es preferente tener una casa amplia en donde yo voy a habitar, al igual que mi ego habita muy dentro de la envoltura corporal. En la recta final del libro hay un capítulo llamado Urbe y Cultura, en donde se empieza a tornar la retórica un poco oscura. Se empieza a tornar aporofóbica y racista. Aporofobia. Dícese del rechazo, la repugnancia y el odio a la pobreza y a las personas pobres. Aporofobia. Deja tu like si quieres el resumen de aporofobia. No es mi intención darle voz a los discursos o ideologías en las que no milito o con las que no estoy de acuerdo. Así que solo voy a dejar ejemplos de citas textuales que se pueden encontrar en esta parte final del libro, por si quieres ponerle pausa y leerlos. Lo que sí es rescatable de esta recta final del libro son los siguientes puntos. Se admite que para afrontar los problemas urbanos actuales, en los departamentos de planificación urbana se deben incluir personas de las disciplinas psicológicas, etológicas y antropológicas, es decir, conformar grupos de trabajo multidisciplinarios. Se advierte que los préstamos interculturales de artefactos proxémicos no deben realizarse sin un previo estudio, ya que podría traer consecuencias, como los grandes autos estadounidenses que al llevarse a Tokio generaron grandes embotellamientos. También vale la pena rescatar una reflexión que hace el autor sobre el automóvil. Menciona que es el mayor consumidor de espacio público y privado que se ha inventado hasta ahora. Barbara Ward, en un estudio, descubrió que entre el 60 y el 70% del espacio en Los Ángeles está destinado a los coches. Es una realidad que los automóviles están devorando espacios donde podrían reunirse las personas. El automóvil es una metáfora de la vida líquida, en donde lo importante no es pertenecer o estar o asentarse, sino moverse, estar en constante movimiento. Por último, rescataremos los 4 puntos críticos para el urbanismo que menciona el autor. 1. La medición de la escala humana, las consideraciones proxémicas de la humanidad. 2. La utilización del enclave étnico de un modo constructivo. 3. La conservación de espacios al aire libre y de fácil acceso. Y 4. La protección de antiguos lugares que sean útiles y satisfactorios ante la bomba de la renovación urbana. Y bueno, tras finalizar el recorrido que hemos hecho por este libro, podemos concluir lo siguiente. El sentido del espacio es una síntesis de la entrada de datos sensoriales de diversos tipos que son configurados y moldeados por una cultura específica. Considerar el estado emocional en la percepción de los espacios, cosa que no aborda este libro, podría complejizar también el estudio proxémico. Nuestras emociones, nuestro estado emocional, influye directamente también en el cómo percibimos en nuestro espacio y cómo nos desarrollamos en él. ¿Y qué mejor manera de concluir que con las propias palabras del autor?
En el sentido más breve posible, el mensaje de este libro es que, por mucho que haga, el ser humano no puede despojarse de su propia cultura, porque la tiene hasta en el fondo de su sistema nervioso, y es ella la que determina el modo que tiene de percibir el mundo. Y colorín colorado, se acabó lo comentado. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus colegas. Comenta qué libros te gustaría que resumiéramos o qué temas te gustaría que abordáramos en los siguientes videos. En la descripción te voy a dejar algunas referencias por si quieres profundizar en el estudio de la proxémica. Si tú conoces alguna otra, déjala también en los comentarios, por favor. Eso sería todo, nos vemos en la siguiente, hasta luego, cuídense mucho.